palabra el congresista Cabero Álvaro. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Me escuchan, colegas? Buenos días con todos. Voy a proceder, señora presidenta, a compartir mi pantalla para poder hacer una exposición del informe final de la denuncia. Comenzaré haciendo exposición de la información procesal. El 4 de octubre del 2021, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, interpuso la denuncia constitucional 132. Los imputados han sido el expresidente de la República, Manuel Arturo Merino de Lama, Antero Flores Arauz Esparza, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, y el señor Gastón César Augusto Rodríguez Limo, en su condición de exministro del Interior. El mismo que hoy expongo y someto a consideración de esta subcomisión. Previamente, presidenta, la subcomisión había aprobado ya el informe de calificación de la denuncia el 10 de diciembre del año 2021. Asimismo, el 23 de febrero de 2022, presenté el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. Se determinaron, señora presidenta, 3 tipos de hechos: los hechos políticos y de coyuntura, los hechos sobre las manifestaciones sociales y los hechos sobre la actuación policial propiamente. Se procedió, señora presidenta, a la admisión de 73 pruebas, entre pruebas testimoniales y documentales, todas ofrecidas por la Fiscalía en la denuncia hecha por la Fiscal de la Nación como pertinentes. Estos son algunos de los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía en la denuncia constitucional 132. Con ocasión de la denuncia constitucional presentada el 4 de octubre, el Ministerio Público ofreció como medios probatorios, que luego fueron admitidos como pertinentes, 73 pruebas. La misma se distribuían entre 32 declaraciones testimoniales y 41 documentales. Estos son algunos de los testigos, señora presidenta, ofrecidos por la Fiscalía, todos ellos, varios exministros de Estado, como se puede ver aquí. Todos los ministros de Estado fueron ofrecidos por la Fiscalía y acudieron, la gran mayoría de ellos, a las diversas audiencias que hemos tenido en la subcomisión. También hay varios miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, miembros que integraron el equipo de Palacio de Gobierno en aquella época, y por supuesto también los 3 imputados, el señor Merino, el señor Flores Arauz y el señor Gastón Rodríguez. Estas son algunas de las pruebas documentales que aceptamos pertinentes y que han sido brindadas todas ellas por la Fiscalía. Varios de ellos se puede ver que son planes operacionales de la Policía Nacional, muchos de ellos, los certificados de necropsia, las pericias balísticas, las copias del certificado de defunción de los fallecidos, entre varios informes, Región Policial Lima, entre otros. Asimismo, señora presidenta, se ha incluido varios comunicados de organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios informes de investigación emitidos por Human Rights Watch, etcétera, etcétera, y se puede ver aquí que se han declarado como pertinentes varias de estas pruebas. Reportes periodísticos, notas de prensa, oficios de la Secretaría General de la PCM, entre varios otros documentos. En fin, siguen aquí el listado de varias de las pruebas, son, como mencioné, 72 pruebas que se han declarado pertinentes, información de la policía, oficios, etcétera. Y asimismo, señora presidenta, se revisaron 3 tomos que obran en la carpeta fiscal del Ministerio Público y que han sido clasificados como reservados, por lo cual no podemos mencionarlos en este cuadro. Respecto a la información procesal, presidenta, además de las pruebas, en el marco de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se sostuvieron 6 audiencias públicas los días 1, 13 y 25 de abril, el día 4 y 11 de mayo y el 1 de junio de 2022, en las cuales hemos estado presentes todos los miembros de esta subcomisión y en las cuales presentaron sus declaraciones con relación a los hechos ocurridos, los 3 imputados y los 27 testigos ofrecidos por la Fiscalía, que incluyen exministros de Estado del gobierno del señor Merino, miembros de la DINI, autoridades policiales y otras personalidades relacionadas con la presente
denuncia constitucional. Asimismo, el expresidente Merino ofreció 2 testigos que fueron aceptados por la subcomisión de acusaciones. Estos son algunos de los imputados y testigos que han brindado su declaración y los ofrecidos por el señor Merino, que fueron el exministro del Interior, el general Kluber Aliaga, exministro del gobierno del señor Francisco Sagasti, y el señor Andrés Guamaní Quispe, manifestante conocido como ANCA. Luego hablaremos de hechos de coyuntura, hechos políticos, sobre las manifestaciones y luego sobre la actuación policial. Respecto a los hechos de la situación política, señora presidenta, el 9 de noviembre del año 2020, el Congreso de la República declaró la vacancia por permanente incapacidad moral del señor Martín Vizcarra Cornejo. El 10 de noviembre de ese mismo año, asume la presidencia de la República por sucesión constitucional el presidente del Congreso de ese momento, el señor Manuel Arturo Merino de Lama. El 11 de noviembre, el señor Antero Flores Arauz Esparza jura como presidente del Consejo de Ministros. El día 12 de noviembre del 2020 juramenta el resto del Consejo de Ministros y el día 15 de noviembre del 2020 se produce la renuncia de los ministros y Manuel Merino renuncia al cargo de presidente de la República. El 16 de noviembre la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima resolvió iniciar diligencias preliminares contra los que resulten responsables por los hechos suscitados a consecuencia de las movilizaciones. Hechos sobre las manifestaciones sociales. El 10 de noviembre del 2020 se realizan movilizaciones en el centro de Lima y como consecuencia de la movilización de las mismas se reportan 4 manifestantes con lesiones leves. El día 12 de noviembre del 2020 se producen manifestaciones violentas en el centro de Lima y en varias otras ciudades del país. El día 13 de noviembre se producen enfrentamientos entre manifestantes y la policía y se convoca el día 13 a la denominada Segunda Gran Marcha a nivel nacional en contra de la asunción presidencial de Manuel Merino de Lama a través de diversas redes sociales. El día 14 de noviembre del 2020, durante las manifestaciones, fallecen Inti Sotelo Camargo, de 22 años, y Jack Brian Pintado Sánchez, de 24. También resultaron con lesiones leves y graves más de 70 personas. Más adelante, señora presidenta, nos detendremos respecto a las muertes de ambos jóvenes. Hechos sobre la actuación policial. La Policía Nacional del Perú, en su función de salvaguardar las entidades del Estado, la propiedad y la vida de los manifestantes y cualquier otro ciudadano, cumple con elaborar una serie de planes específicos. Elabora un plan operativo para cada día en función a la información obtenida de inteligencia de las diferentes áreas. Dichos planes incluyen el número de efectivos, el armamento entregado, la distribución por zonas y lugares considerados críticos. Los planes operativos, en algunos casos, fueron variados por información nueva obtenida a fin de adecuarse a las circunstancias de cada momento. Concluida cada intervención, se elabora un informe detallado sobre la actuación de la policía, el armamento utilizado, las ocurrencias durante la ejecución del plan de operaciones, la cantidad y situación de manifestantes, reporteros y efectivos policiales con lesiones y demás información relevante. Todos los planes operativos contienen cláusulas que establecen que las acciones de la policía deben cumplir los mandatos de la Constitución y del Decreto Legislativo 1186, ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y demás dispositivos que norman el uso de armas no letales y letales. Establecen también que las operaciones serán de carácter disuasivo preventivo y que se procederá solo en casos estrictamente necesarios al empleo racional de los medios de policía, vara de ley, gases lacrimógenos, perdigones de goma, etc., previa orden de los comandos operativos y o jefes operativos después de haber agotado los medios de persuasión. Los cuadros de armamento, munición y material lacrimógeno que la Policía Nacional del Perú utilizó los días 12 y 14 de noviembre del año 2020 señalan que únicamente se entregó al personal policial escopetas, granadas lacrimógenas, cartuchos lacrimógenos y cartuchos con perdigones de goma. Tras las intervenciones, se constató que existían efectivos con lesiones leves y graves, así como daños a vehículos y equipos de protección de la propia Policía Nacional.
Sobre la situación de convulsión social y violencia, señora presidenta, los enfrentamientos entre los manifestantes y la respuesta de las fuerzas policiales desataron una situación de violencia, la cual tuvo como consecuencia el lamentable fallecimiento de 2 jóvenes, así como casos de heridos y daños materiales en ambos lados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, las ONGs locales e internacionales y medios extranjeros revelaron casos particulares de violencia que sufrieron manifestantes y mostraron su preocupación ante el estado de los derechos humanos. El informe 5-2021, elaborado por el director de la Oficina General de Integridad Institucional, Luis Naldos Blanco, dio cuenta de un uso indebido de perdigones de goma y cartuchos de gas lacrimógeno. La violencia no solo desencadenó el lamentable fallecimiento de ambos jóvenes, sino que también devino en personas heridas y hospitalizadas. Las pruebas en torno a lo anterior fueron declaradas como pertinentes por el informe de pertinencia de pruebas y hechos que se presentó. Cabe destacar aquí, señora presidenta, que el señor Naldos, quien elaboró este informe, es un abogado y no es un especialista en operativos policiales, y después explicaremos por qué, digamos, esta conclusión de un uso indebido puede o no ser relativo a la opinión del señor Naldos, y lo explicaremos con posterioridad. Vamos a pasar, antes de hablar de la intervención propiamente, a ambos de los lamentables fallecidos, el joven Jack Brian Pintado Sánchez y el joven Inti Sotelo Camargo. Aquí tenemos el certificado de la necropsia, donde se menciona que el joven Jack Brian Pintado Sánchez falleció por una laceración de aorta descendiente, de 10 heridas penetrantes por proyectiles de arma de fuego, perdigones de plomo, ¿no? Que se encontraron en el cuerpo del joven Brian Pintado. Estos son algunos de los hechos del levantamiento del cadáver, donde se mencionan las 10 perforaciones en todo el cuerpo, en varias partes de los brazos, del cuerpo, que sufrió el joven a causa de perdigones de plomo. Y en las conclusiones del informe balístico se señala lo siguiente. El día 15 de noviembre se procedió a realizar el examen balístico en que Jack Brian Pintado Sánchez, identificado con DNI que mencionábamos ahí, con protocolo de necropsia, quien presentó 5 heridas penetrantes en la cabeza con entrada en la región frontal temporal derecha y geniana derecha, y una herida penetrante en el cuello, cara lateral, y 3 heridas penetrantes en el tórax. Un total de 9 perdigones de plomo a lo largo del cuerpo. Aquí se puede ver del informe balístico que se concluye que cada una fue producida por el impacto de un perdigón con medidas indicadas en el cuerpo del presente informe, con trayectoria de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, sin características de disparo a corta distancia. En la región frontal, lado derecho, altura de la región ciliar, se aprecian 6 escoriaciones superficiales que pueden haberse producido por objetos a poca velocidad. Estos son algunos de las conclusiones del informe balístico. Importante de estas 9, de estas 9 perforaciones por perdigones de plomo que sufrió lamentablemente el joven Brian Pintado, que es importante entender cómo funciona o cómo se dispara un perdigón de goma o de plomo. Y es importante entender lo siguiente. Ya hemos mencionado, señora presidenta, que la policía no tenía a su disposición perdigones de plomo, solo tienen a su disposición perdigones de goma, y no se ha encontrado ninguna evidencia que en los almacenes de la policía o que en algún momento la policía haya llegado a utilizar perdigones de plomo. Y otra cosa que es importante mencionar, señora presidenta, es el lugar y la hora donde falleció el señor Brian Pintado, para poder determinar si es que la policía pudo o no pudo haber tenido alguna participación en dicho fallecimiento. Quiero mostrarles un mapa, colegas congresistas, del lugar donde fueron los hechos. Aquí tenemos el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con la avenida Bancay, muy cerca aquí del Congreso, seguramente varios de mis colegas pasan por ahí todos los días. El punto rojo señala el lugar donde falleció el joven Jack Brian Pintado, y luego mencionan los 3 cordones policiales en los que se encontraba la policía ese día. Había un cordón a la altura de Nicolás de Piérola con Abancay, otro cordón a la altura de Girón Apurímac y otro a la altura
más adelante en la avenida Bancay, a la altura del Jirón Puno. Estos son donde la policía colocó rejas y los policías se encontraban detrás de las rejas. Entonces habían 3 cordones, encontrándose la gran mayoría de policías detrás del tercer cordón de rejas desplegables ubicado en la avenida Bancay. Aquí se puede ver que por lo menos entre el punto 1 y el punto 3 hay alrededor de 90 metros de distancia, ¿no? Es importante declarar, señora presidenta, que cuando se dispara un perdigón, los perdigones se disipan, señora presidenta, en el aire, ¿no? Y en realidad, al disiparse, ocupan un área extensa de objetivos a los que pueden tocar. En ese sentido, presidenta, es bien poco probable que a más de 30 metros de distancia podrían chocar 1 o 2 perdigones contra una persona, pero no podrían chocar a más de 40 metros de distancia alrededor de 9 perdigones de plomo, como fueron los que impactaron contra Jack Bryan Pintado, encontrándose la gran mayoría de policías detrás de la reja número 3, y se verá posteriormente en un video que nosotros obtuvimos del Centro Comercial El Hueco, que a partir de las 7 de la noche, a partir de las 6:55 más o menos, la policía se empieza a replegar detrás de las rejas en la avenida Bancay. El joven Bryan Pintado fallece alrededor de es llevado al hospital alrededor de las 8:15 de la noche, ¿no? Lo que quiere decir que debe haber sido impactado alrededor de las 7:30 o 7:40 de la noche. En ese momento, señora presidenta, y por el video que mostraremos posteriormente, los policías ya se encontraban replegados detrás de la primera y de la segunda reja que estamos mostrando en este mapa, señora presidenta. Aquí voy a pasar a mostrar un video. Este es el video de la cámara El Hueco. Se puede ver claramente, presidenta, esta es la esquina de la avenida, estamos nosotros, digamos, del lado de la avenida Nicolás de Piérola, mirando la avenida Bancay, y se ve claramente que hay 3 cordones de rejas desplegables. Esto es alrededor de las más o menos 6 de la tarde, ¿no? Se puede ver que los policías están detrás de la segunda reja y hay algunos policías delante de la primera reja. Y se ven poquitos entre la primera y la segunda, y la gran mayoría están detrás de la segunda y de la tercera reja. Entre ahí habrán por lo menos unos 20 metros, si no más, entre la primera y la segunda reja. Esto es a las 6 de la tarde, más o menos. Si avanzamos nosotros un poco el video, se puede ver la esquina, efectivamente, ¿no? La mayoría de gente, esta es la avenida Nicolás de Piérola, como se puede ver, es alrededor de las 6 de la tarde, 6:15. Esto es alrededor de un poco antes de las 7 de la noche, se ven algunos policías delante de la primera reja, pero se puede ver claramente que alrededor de las 6:54 los policías comienzan a replegarse, se puede ver claramente, detrás de la primera reja, ¿no? Se ve claramente cómo se empiezan a replegar los policías. Esta es la avenida Nicolás de Piérola. Y los policías se replegan detrás de la reja. Posteriormente, señora presidenta, esta es la avenida Nicolás de Piérola, alrededor de las 7:30, donde ocurren los hechos. Los policías ya se encuentran desplegados. En este punto la cámara no tiene posibilidad de ver la avenida Bancay, estaba apuntando a la avenida Nicolás de Piérola alrededor de las 7:30. Aquí se puede ver el caos de la propia marcha. Ya se puede ver a la policía claramente, presidenta, alrededor de las 7:30, detrás de por lo menos el segundo cordón de rejas desplegables. Esto es alrededor de unos 40 metros de donde estaba el fallecido, ¿no? Si no más todavía. Y se puede ver claramente que la policía se encuentra replegada, por lo cual es muy poco probable, presidenta, que alrededor de 9 perdigones de plomo hubieran podido impactar si es que hubiera sido disparado por alguno de los policías que se encontraban detrás de la reja. Para que llegue a las 8:15 para que pueda llegar a las 8:15 al hospital, eso quiere decir que la ambulancia ha durado por lo menos una media hora en llegar al sitio. Aquí lo que ocurre es que se rompen las rejas y se levantan las rejas, ¿no? Los propios manifestantes se tumban las rejas y se puede ver que ya empiezan a avanzar y empiezan a lanzar gases lacrimógenos los policías.
para dispersar a la manifestación y evidentemente lo que ocurre es el caos en la avenida Nicolás de Piérola. Eso se ve a lo largo de todo el video, señora presidenta, ¿no? Evidentemente los manifestantes después se llevan las rejas, se ve evidentemente que lanzan piedras, en fin, se puede ver que incluso se llevan las rejas, algunos de ellos más adelante se comienzan a llevar las rejas y las utilizan para atrincherarse. Les empiezan a lanzar, como se puede ver, presidente, esas luces, es el lanzamiento de parte de los manifestantes de fuegos artificiales a los policías. Varios de ellos tienen heridas en las manos por haber tenido que manipular pirotécnicos y se ve claramente que les lanzan material pirotécnico a la policía que se encuentra replegada detrás de la segunda reja, ¿no? Esto ya son las 8:20 de la noche. Como le digo, el fallecido llega al hospital a las 8:15 alrededor. Y esto se puede ver. Esto es respecto a el caso de Brian Pintado, presidente. La situación es similar. Él fallece solamente por el impacto de un perdigón de plomo que lamentablemente cae en el corazón de de Jordan Inti, causándole el fallecimiento. Y él fallece alrededor de las 10 de la noche en el hospital. Sin embargo, señora presidenta, Inti y Brian fallecen en lugares y momentos distintos, ¿no? Jack Bryan fallece en la esquina de Nicolás de Piérola con Abancay, ¿no? Este es el caso de Inti, y Inti fallece en la esquina de Nicolás de Piérola con Lampa, donde se encuentra la estación del Metropolitano, donde se encuentra el Jurado Nacional de Elecciones. Son lugares distintos. Y en el caso de Inti, a diferencia del de Bryan, fallece por el impacto de un solo perdigón, pero nuevamente la policía se encontraba, en el caso de Inti, señora presidenta, replegada detrás de una reja a más de 40 metros de distancia en el Jirón Apurímac, detrás de la Plaza de la Democracia. En el propio Jirón Lampa, incluso detrás de la estación Colmena del Metropolitano. Por lo cual la distancia, nuevamente, presidenta, haría poco probable, además agregando que la policía no cuenta con perdigones de plomo como los que fueron encontrados y no hay evidencia y no se ha encontrado evidencia en ninguna pericia ni ninguna evidencia mostrada por la Fiscalía de que la policía haya utilizado perdigones de plomo en ningún momento. La distancia a la que se encontraba la policía, señora presidenta, hace prácticamente imposible que la policía haya podido disparar a esa distancia los perdigones de plomo debido al lugar en el que se encontraron los fallecidos, ambos de ellos, uno en Nicolás de Piérola con Lampa, el otro en Nicolás de Piérola con la avenida Bancay. Se ha reportado también el uso de diversas canicas de vidrio, de alrededor de 2 centímetros, las canicas que se han encontrado en varios de los heridos durante las manifestaciones. Respecto de esto, la propia Policía Nacional, presidenta, hizo un video para mostrar que las canicas de vidrio de 2 centímetros son incompatibles con ningún modelo de escopeta que utiliza la Policía Nacional del Perú. Y vamos a mostrar este video donde lo explican muy claramente por qué no se puede utilizar una canica de vidrio de 2 centímetros como la que se encontraron en algunos de los heridos en las manifestaciones en ninguna de las escopetas de caza que proporciona la Policía Nacional del Perú. Y paso a mostrar un video. ¿Escuchan el audio, presidenta? Fuerte y claro, fuerte y claro. Gracias. Señor congresista, el audio del video no se copia. El orificio de entrada de una canica de 2 centímetros podría funcionar para entrar a una escopeta de caza, pero el diámetro no es posible que salga por el tubo de salida de la escopeta, por lo cual básicamente es imposible lanzar una canica de 2 centímetros de diámetro por ninguna de las escopetas que poseía la Policía Nacional. Lo cual quiere decir, señora presidenta, que si existían canicas de 2 centímetros disparadas por alguien en las manifestaciones, no fue la Policía Nacional y más bien habían personas que pudieran haber estado disparándole a los civiles, presidenta,
canicas de 2 centímetros y esta no ha sido la Policía Nacional. Por lo cual es importante aclarar esto también, porque las armas no son compatibles con el diámetro de las canicas encontradas en los heridos. Respecto, Presidenta, del uso desproporcionado de la fuerza que se ha mencionado en el informe, Presidenta, en el informe del propio Ministerio del Interior, como mencioné al comienzo, elaborado por un abogado que no es especialista en operativos policiales, es importante señalar lo siguiente. Si hubiera existido una orden de represión, Presidenta, una orden que hubiera dicho repriman a los manifestantes, utilicen desproporcionadamente material lacrimógeno o utilicen desproporcionadamente perdigones de goma y repriman, ¿no? Si hubiera existido esa orden, Presidenta, eso tendría que haberse reflejado en el material utilizado por la policía, tanto en una como en otra fecha de las manifestaciones. Y lo que se ve más bien, Presidenta, es que el número de material lacrimógeno y munición no letal utilizado el día 14 de noviembre es incluso menor, Presidenta, esto es muy importante, al material utilizado el día 12 de noviembre. Respecto a municiones, por ejemplo, de material lacrimógeno, el día 12 de noviembre se utilizó alrededor de 2.127 por una unidad y en el 14 se utilizó solo 1.646, ¿no? Respecto de la DIROESP, ellos utilizaron 295, el 12 utilizaron 195, el 14 utilizaron solo 191 cartuchos de material lacrimógeno. Lo mismo con las municiones. Uno puede ver una descensión en todo el material utilizado por la Policía Nacional. Entonces, si la orden hubiera sido reprimir, ¿no? Eso tendrá que haberse reflejado, Presidenta, en un mayor uso de material lacrimógeno y de municiones no letales el día 14. Y es absolutamente al revés. Lo que se ve es un descenso evidente del uso del material lacrimógeno y de las municiones no letales respecto del 14 de noviembre respecto del día 12 de noviembre, Presidente. Este es un dato importante que hay que aclarar cuando se menciona el uso indebido o desproporcionado de la fuerza, cuando en el caso lo que vemos es que más bien hay una disminución del material utilizado por la policía el día 14. Respecto de Granada Folken, Presidenta, se ve sí efectivamente que hay un mayor uso del día 5 al día 46, hay una diferencia de 14 granadas lacrimógenas, esas son las granadas que se tiran con la mano, son unas granadas que se sacan, pero respecto a cartuchos lacrimógenos, que son los que se disparan con las escopetas, hay una reducción de 145, y respecto de los cartuchos de perdigones de goma, hay una disminución de menos 214, ¿no? Se utilizaron 566 el día 12 y se utilizaron 352 el día 14. Operaciones desarrolladas por la región policial Lima, los cuales no contemplan en ningún momento el uso de perdigones de plomo o canicas de vidrio. Asimismo, declaró que desconoce de cualquier orden ajena a lo establecido en los planes de operaciones policiales que se puedan haber dado con relación a un uso desmedido de la fuerza policial. Respecto a las declaraciones de los ministros de Estado pedidos por la Fiscalía en la denuncia constitucional, diversos exministros en sus testimonios han resaltado, y esto no son palabras mías ni de la subcomisión, la preocupación que el expresidente Merino de Lama mostraba frente a los hechos de convulsión social que venía ocurriendo en el país. El exministro de Defensa, Walter Fernández Chávez Cruz, tuvo una reunión con la DINI con el fin de recabar información para transmitir al presidente Manuel Merino, pero que esta lamentablemente fue muy vaga y no sirvió de mucho realmente al momento de tomar decisiones, según declarado por el propio ministro Chávez. El exministro de Salud, Abel Salinas, declaró también en la subcomisión que inmediatamente después de conocer los sucesos de la convulsión social debido a las manifestaciones, dio instrucciones para que se desplegaran los equipos de asistencia médica en zonas estratégicas y se preparen los hospitales y postas médicas en caso de eventuales emergencias. La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz, dispuso de forma inmediata la presencia de personal de su sector
en diversas áreas en las que ocurrían las marchas. Casi la totalidad, presidenta, de las declaraciones recibidas de imputados y testigos en el presente caso han coincidido en que tanto el presidente de la República como los ministros de Estado carecían de información oficial sobre lo que ocurría en el país al momento de asunción de sus cargos, ya que la transferencia del poder de parte del señor Martín Vizcarra fue prácticamente nula y la gran mayoría de ministerios, incluyendo el Ministerio del Interior, se encontraban en abandono de cargo de parte de los ministros del régimen del señor Martín Vizcarra. Mucho más aún sobre las acciones puntuales que realizaba la Policía Nacional del Perú para controlar las manifestaciones sociales que ocurrían. Lesiones de otros 78 manifestantes. Pero se considera que esta no fue responsabilidad de los imputados en esta subcomisión. El presidente Manuel Merino, el primer ministro Antonio Flores Arauz y el ministro del Interior Gastón Rodríguez. Estos no tenían poder de decisión sobre las acciones puntuales y operativas de la Policía Nacional del Perú, no estando probada tampoco la responsabilidad necesariamente de la policía, como hemos ya mencionado, respecto a la evidencia balística de distancia y de munición de canicas de vidrio que no son compatibles con las armas de la policía, y no hicieron ni dejaron de hacer acción alguna que llevara a estos lamentables fallecimientos. No tuvieron esa opción y por ello no puede atribuirse, señora presidenta, la comisión por omisión de los delitos de homicidio o lesiones. Por lo tanto, no se puede concluir, señora presidenta, que los 3 imputados en esta denuncia constitucional con relación a hechos de violencia generados por efectivos policiales en específico o por manifestantes sean responsables de los mismos al no existir, presidenta, evidencia de órdenes concretas ni una cadena de mando legal administrativo específica. Es importante establecer que estuvieron en sus cargos 5, 4 y 3 días respectivamente. Como agravante, se conoció que sus antecesores dejaron los cargos sin realizar una debida transferencia del mando. En tal sentido, presidenta, no resulta razonable pensar que en esos días pudieron haber dado la orden cuya ejecución ocasionó la muerte de 2 personas y las lesiones de 78. Sobre la responsabilidad policial, señora presidenta, la autonomía de la Policía Nacional es absoluta en cuanto a sus acciones operativas. Sin embargo, eso no significa, bajo ningún concepto, que se niegue la posibilidad de que algún efectivo o algún grupo de efectivos puedan haber actuado de manera abusiva o fuera de la ley. Lo que sí es imperativo que resulte claro, presidenta, es que si hubiera uno o más casos de esta inconducta, exigimos con toda contundencia que él o los responsables sean sometidos a los procesos correspondientes y en la instancia debida, cuya subcomisión que estamos en este momento no es la instancia. La presidenta. Las acciones de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas de la materia y por los planes operativos generales preestablecidos y específicos cuando se incluye la información de inteligencia para esa circunstancia en particular. La autonomía de la policía hace que dichos planes no requieran de la colaboración, el permiso ni el conocimiento del ministro del Interior, del presidente de la República o ministros de otras carteras. Asimismo, no se ha encontrado un medio probatorio que demuestre que la situación de convulsión social y violencia que ocurrió durante las manifestaciones sociales fue institucionalizada en planes operativos ni ordenada por los imputados de forma alguna. Los documentos policiales que guiaron las acciones de la policía contienen repetidamente la indicación de que toda acción policial debe realizarse en estricto cumplimiento del Decreto Legislativo 1186, ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y de la Resolución Ministerial Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU. Esto, si bien no descarta que hayan habido casos de violencia policial aislada a estos planes, presidenta, tampoco demuestra que la violencia policial haya estado institucionalizada a través de ninguna orden y o plan operativo policial
que pueda haber provenido del presidente de la República, del primer ministro o del ministro del Interior, quienes son los únicos procesados en la instancia de esta subcomisión de acusaciones constitucionales por tener la prerrogativa constitucional del antejuicio político. Presidenta, que las lamentables muertes de los jóvenes Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez fueron producto de heridas causadas por perdigones de plomo, según los certificados de defunción y de necropsia. Se ha determinado también, secundado por las diligencias del propio Ministerio Público, que realizó las inspecciones pertinentes a los almacenes de la policía y las declaraciones de testigos en las audiencias realizadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que la Policía Nacional no usa ni tiene a su disposición perdigones de plomo, solo perdigones de goma. Además, asimismo, señora presidenta, no se ha encontrado medio probatorio alguno que vincule a los imputados, presidente, primer ministro y ministro del Interior, a un proceder indebido por parte de los efectivos policiales durante las manifestaciones. No existe evidencia, presidenta, concluyente que demuestre que las lesiones sufridas por los manifestantes fueran producidas por la Policía Nacional del Perú, en tanto estas fueron producidas por elementos que no son utilizados ni fueron entregados a los efectivos policiales, tales como los perdigones de plomo y las canicas. En consecuencia, los denunciados, Manuel Arturo Merino de Lama, Antero Flores Arauz Esparza y Gastón Rodríguez Limo, no podrían ser responsables a no existir nexos causales entre la secuencia de hechos y los medios probatorios asociados al fallecimiento de los jóvenes o la causa de las lesiones, tomando en cuenta además no solo, presidenta, aquí quiero aclarar y hacer la tingencia, no solamente respecto de que no utilizan perdigones de plomo, sino también, presidenta, respecto a que por la distancia física de la que se encontraba la Policía Nacional respecto de los fallecidos, el día de las manifestaciones, hace prácticamente imposible que se hubieran podido disparar, por ejemplo, 9 perdigones, lamentablemente, contra el joven Bryan Pintado. Incluyente del uso de perdigones de plomo por parte de la Policía Nacional del Perú y corroborarse que esos elementos causaron la muerte de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado, no podría imputarse, presidenta, a los señores Manuel Merino de Lama, Antero Flores Arauz Esparza y Gastón Rodríguez Limo la comisión impropia y el delito de homicidio. En cuanto a las lesiones graves y leves contra 78 personas, la situación es similar, con muchos heridos con perdigones de plomo y canicas de vidrio que no utiliza la Policía Nacional del Perú. Otros heridos fueron producto de los inevitables sucesos de peligro y, de ser el caso, algunos otros por situaciones de inconducta que tendrán que ser investigados y sancionados en el proceso en curso que se sigue contra 11 efectivos policiales en la primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, especializada en delitos de derechos humanos, quien establecerá, presidenta, en su debido momento e instancia, la existencia de responsabilidad penal de los mismos. Por tanto, presidenta, y por lo expuesto en este informe, se recomienda el archivo de la denuncia constitucional 132 interpuesta por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en contra de Manuel Arturo Merino de Lama en su condición de presidente de la República, Antero Flores Arauz Esparza en su condición de presidente del Consejo de Ministros y Gastón César Augusto Rodríguez Limo en su condición de ministro del Interior por la presunta comisión por omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves a título de dolo eventual en agravio de quien en vida fue Jordan Inti Sotelo Camargo y quien en vida fue Jack Bryan Pintado Sánchez, Fermín Marlon Cruz Ances y otros.